Vemos entonces en la pantalla el primer principio que evacuamos ayer, el principio de la igualdad soberana. Les recuerdo que este principio tiene dos derechos que van de la mano con este principio. El primero es el derecho a yo no aceptar ser parte de un tratado. Si yo no acepto un compromiso, entonces ese compromiso no tiene nada que ver conmigo. Sí, pero 100 países ya lo firmaron, me vale. Si yo Honduras no lo he firmado, entonces para mí Honduras eso no es ley y no es una obligación que yo tengo que cumplir. Entonces el principio de la igualdad soberana requiere de que exista el derecho de la no adquisición. Si yo no quiero formar parte, yo no formo parte. Y el segundo derecho que va de la mano con este principio es la reserva. Y la reserva es altamente importante también por el hecho de que yo puedo aceptar casi todo el tratado, excepto algo que a mí como Estado no me convenga. Esa reserva, ustedes en Derecho de los Tratados, si ya la sacaron, pues me podrían aclarar a mí, ¿verdad? Si les enseñaron esa parte, si no, pues les vengo a anunciar que esa reserva se puede hacer al momento de la negociación, al momento de la aclamación, al momento de la firma, al momento de la ratificación, al momento de la publicación interna, al momento del depósito o durante su vigencia. O sea, yo puedo hacer esa reserva cuando a mí se me ronque. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con la igualdad soberana. Esto va de la mano con qué es lo que le conviene más a mi Estado en particular. Entonces, si no tuviéramos este principio de igualdad soberana, el derecho internacional simple y llanamente no existiría. No puede subsistir el derecho internacional si no tenemos este principio. Por eso es que es tan importante este principio en nuestra clase. El segundo principio que nosotros analizamos el día de ayer fue el principio de la no intervención. Y cuando hablamos de la no intervención, decimos que ningún Estado puede intervenir en los asuntos internos del otro, exceptuando 4 motivos. El primero es cuando hay una violación a los derechos humanos. Ese es el primero. ¿Cuáles son los derechos humanos? Pues ustedes tienen una clase entera sobre eso dentro de su pensum que les define cuáles son los derechos humanos. Pero a grosso modo, los derechos humanos son aquellos que están basados en el derecho a la vida y todo lo que lo rodea a la vida, ¿sí? Entonces, sí hay una violación a esos derechos humanos. La segunda excepción que tenemos es cuando hay una emergencia o una catástrofe. Eso puede ser en un solo pedazo de su territorio, es decir, hubo una inundación en el Valle de Sula. Eso se da bastante en el tiempo de huracanes en el que estamos empezando ahorita, ¿verdad? Hay una inundación en el Valle de Sula, hay una emergencia de niños en el techo, llamamos literalmente a Sotocano, que hasta Sotocano ha mandado a decir, por favor, no nos llamen a nosotros de primero, llamen por favor primero al Estado de Honduras. No sé si se han dado cuenta que eso ha dicho Sotocano, pero llamamos a Sotocano y decimos, por favor, vengan, ayúdenos con helicópteros y con lanchas, vengan, ayúdenos a sacar a esta gente. Sí, eso literalmente por lo menos una vez al año sucede de que se inunda parte del Valle de Sula. Esa es una emergencia, esa es una catástrofe para estas personas que están viviéndolo. Puede ser en el país entero, en el estado entero, que haya una emergencia o una catástrofe, como por ejemplo el huracán Mitch, que tocó desde las islas de la Bahía hasta la zona sur, o sea, nos destrozó a casi todo Honduras. Entonces ese fue algo que sucedió en todo, ¿verdad? Honduras, o inclusive puede ser una cuestión regional de que nos está atacando, no sé, un virus, una plaga. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos está una plaga de las famosas cicadas. Son unos animalitos que hacen un sonido increíblemente desajustante, que no solo es que hace el sonido, sino que se come todas las plantas que hay alrededor. Eso incluye el maíz, el trigo, todo lo que tiene que ver con vegetación alimenticia. Entonces, ellos a nivel interno, pues estamos hablando de Estados Unidos, ya han tomado sus medidas precautorias. Pero si llegaran a tener una emergencia o una catástrofe alimenticia, nosotros podríamos ofrecerles esa ayuda. Decirles, señores, sabemos que esto no nos incumbe a nosotros, pero ¿le gustaría a usted un contenedor de arroz? ¿Le gustaría a usted un contenedor de maíz? Sí, entonces esas cosas nosotros las podemos hacer.
El tercero es cuando nos atacan y nosotros tenemos que repeler ese ataque, entonces se ataca por defensa propia. Honduras lo hizo y yo les he comentado que varios otros estados poderosos lo han hecho, ya sea literalmente invadiendo o tirando algo tan normal como tirar papeletas desde el aire para que la gente se dé cuenta de lo que realmente está sucediendo y cómo eso afecta al resto de la comunidad. Y lo último que se puede exceptuar es cuando el Estado lo pide, ¿sí? Entonces, yo, Honduras, pido de que por favor me vengan a ayudar porque yo estoy teniendo problemas con el manejo del COVID. Entonces, yo quiero que tú me vengas a ayudar. Si yo vine y pedí, entonces, obviamente usted puede llegar y dar sus cosas. Por eso es que Imani nos mencionaba Estados Unidos de América, claro que sí. ¿Cuántos millones no nos da Estados Unidos de América? ¿Por qué? Porque nosotros lo pedimos. Así de sencillo. Ellos no andan repartiendo dinero al que no le pide. Ellos andan repartiendo dinero al que le pide y ponen condiciones. Y es lo más natural de... Dígame, Imani. Y tengo otro ejemplo. A ver, cuénteme. Entre Estados Unidos y Japón, que prácticamente Japón está obligado a que no tenga de su potencia militar naval. Estados Unidos siempre tiene que hacer la que tiene más grande y Japón no, la que la tiene que reducir. Ok, pero ahí no es por una intervención, ahí es por parte de los convenios a los que nosotros llegamos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es muy diferente una intervención a un tratado ya firmado. Una intervención en ese caso sería que Japón, que no lo va a hacer, le pida a Estados Unidos una donación de armamento, ¿sí? De armas de fuego. No lo va a hacer. Dicho sea de paso, Japón tiene armas de fuego. Es mentira que en Japón no existen las pistolas. Sí existen. Que son ilegales es una cosa, pero de que existen es otra muy diferente. Y los únicos que legalmente pueden tener tenencia de armas en Japón son ciertos miembros de la policía, no todos. Escucharon bien esa parte, ¿verdad? Ciertos miembros de la policía y todo lo que tiene que ver con la Fuerza Armada. Solo ellos pueden legalmente estar armados en Japón. Sin embargo, ¿es que acaso los delincuentes andan pidiendo permiso para comprar armas ustedes? Aquí la Mara Salvatrucha pide permiso para ir a comprar las jacas. No. No, ¿verdad? Entonces es igual. O sea, a nivel mundial los delincuentes no es que siguen las leyes, por eso es que son delincuentes, ¿ok? Entonces, no, en Japón sí existen las armas y sí existen las muertes por arma de fuego y existen los yakuza, por ejemplo, que son una de las maras más grandes que existen dentro de Japón, que algunos dicen que es mafia, otros dicen que es pandilla, ¿verdad? Diferentes denominaciones, pero eso es lo que son. Entonces, si viene a Japón y le dice, mira, yo quiero hacer una compra de un armamento, te lo quiero comprar a vos de manera directa, de mi ejército a tu ejército, por ejemplo, entonces Estados Unidos viene y le puede decir, ok, yo te las vendo siempre y cuando tú no las uses en contra nuestra. Y eso es parte de una intervención. ¿Usted cree que vender armas no es parte de una intervención? Claro que sí, porque yo le estoy pidiendo que usted me las venda a mí. Entonces, eso también es parte de intervenir un Estado. ¿Será importante que un Estado tenga armas de fuego? A mí me da risa porque mi esposo mira a los militares de acá y dice, oh, esas son las armas nuestras de Vietnam, literalmente, así dice. Esas son las M16, dice. Esas son las que usábamos en Vietnam. Ok. ¿Quién nos la dio? ¿Quién nos la vendió? Adivine. Ok, entonces nosotros le estamos invitando, venga, deme lo que usted me puede dar, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos definir, la diferencia entre un tratado, que ya nosotros fuimos, negociamos, nos sentamos, firmamos, a una intervención en donde nosotros decimos, hey, Estados Unidos, o bueno, ahorita acabo de ver yo que cierto sector de Honduras, unos alcaldes, están escribiéndole a Cuba por medio de su embajador y le están pidiendo la venta de unas vacunas. Eso es pedir la intervención de otro estado aquí en Honduras. Yo le estoy pidiendo a Cuba que me venda o me done vacunas. Eso es pedirle, venga, deme, ¿sí? Yo no le estoy dando nada, yo le estoy diciendo, venga, tengo un problema, deme.
Entonces, sí, ese principio de intervención es muy distinto a ya tratados firmados que usted tiene que respetar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es el tercer principio moderno de nuestra asignatura. Ese tercer principio moderno, disculpen, aquí va, es la responsabilidad. El principio de responsabilidad. Ese principio de responsabilidad es parte de la ley natural. Si ustedes recuerdan su clase de filosofía del derecho, bueno, de filosofía del derecho e inclusive ética profesional, en las tres se mira esto de la ley natural. Les quiero recordar que la ley natural lo que dice es que el mundo existe y yo lo descubro. En otras palabras, para nosotros que somos los abogados, la ley existe. Nosotros lo único que hacemos es codificarla. Ejemplo, ¿debería existir una ley que nos diga que no debemos de hacerle daño a los niños? Pues la respuesta es que no, no debería de existir una ley, ¿verdad? Pero nosotros los seres humanos la codificamos y decimos usted no debería de hacerle daño a un niño. Esa es la ley natural. Eso está de un lado. Del otro lado está el positivismo y el positivismo lo que dice es, si no existe la ley, entonces no tenemos por qué respetarla, ¿sí? Y solo la ley que esté escrita es la que yo voy a respetar, ¿ok? Entonces, ley natural es el mundo existe y yo solo lo reconozco, o una palabra que es muy controversial, lo descubro, eso es la ley natural. Y el positivismo lo que nos dice es, a menos de que ya esté escrito, no es ley. Y la gran mayoría de nosotros somos de los dos bandos, como decir, encontrémonos en medio. Sí, la ley natural existe y nosotros deberíamos de ser los que la reconocemos para redactarla y que sea ley en nuestro propio estado. O sea que hacemos una mezcla de las dos cosas. Pero nunca deberíamos de creer que solo lo que esté escrito en la ley es lo que es bueno o es malo. Ejemplo, en Honduras no existe una definición legal de corrupción, pero existe la corrupción. Dice Rita que sí. Dice Rita que sí existe. Porque es el juzgado anticorrupción también. Ok, entonces tenemos un juzgado, ¿sí? Tenemos un juzgado de jurisdicción nacional, pero no tenemos una definición. ¿Qué es corrupción? ¿Dónde yo la encuentro? ¿En qué ley? No existe. Entonces, que no existe en la ley no significa de que no existe. Simple y llanamente significa que yo no puedo aplicar una pena o una sanción en el caso de la corrupción en contra del que lo comete. Entonces, les recuerdo, ley natural ya existe, nosotros lo único que hacemos es descubrirlo. Es aquella pregunta que nos hacían siempre de, ¿y si se cae un árbol en medio del bosque y no hay nadie que lo escuche, todavía hace sonido? Esa pregunta que les hacen en filosofía, la respuesta de los de ley natural es, claro que se hace sonido, porque yo no necesito que usted lo escuche para que haga sonido. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta de la ley natural. Pero ¿qué es lo que propiamente nos dice el principio de responsabilidad? El principio de responsabilidad nos regresa al principio de la igualdad soberana y nos dice que ya que las obligaciones son autoimpuestas, ¿sí? O sea, ya que nosotros mismos estamos aceptando de que en el derecho internacional solo va a existir para mí lo que yo mismo he dicho que yo voy a cumplir, entonces debemos de hacer tres cosas. Lo primero es que tenemos que hacer es respetar eso que nosotros hemos firmado, eso que nosotros nos hemos obligado a cumplir. ¿Por qué? Porque si yo no lo respeto, entonces significa de que en la otra parte tiene toda la habilidad de tampoco respetarlo, ¿verdad? Y empezamos a ver descomposiciones adentro del sistema del derecho internacional. Entonces tenemos que respetar. Lo segundo que tenemos que hacer es acatarlo. ¿Cuál es la diferencia entre respetar y acatar? Respetar significa de que yo lo conozco, de que yo lo doy a conocer y además de eso que yo impongo un tipo de educación para que esto se cumpla. ¿Sí? O sea, yo lo estoy respetando. Acatar significa de que si ahí está ya escrita cuál es mi obligación, yo tengo que hacerla o dejar de hacerla. Ejemplo, algo que Honduras tiene que dejar de hacer es contaminar. Nosotros nos hemos obligado a nivel internacional a no contaminar. Algo que nosotros tenemos que hacer,
que nos hemos obligado a hacer es a educar y por si acaso nunca habían escuchado, tenemos que educar en primaria de manera gratuita. En secundaria, que así es como está descrito, no está descrito en media y no sé qué cuentos, no. Primaria, secundaria, tenemos que hacerlo posiblemente de manera gratuita, pero sí de manera universal. Eso es lo que nos hemos comprometido a hacer. Y luego nos dice terciaria, que tendría que ser de acceso para todos. Esos son los 3 compromisos que tenemos. Ahí no hay nada de media, ni vocacional, ni no sé qué cuentos más, nada. Compromiso internacional de eso no tenemos. Tenemos primaria, secundaria y terciaria, que eso rarísimo que alguien los mencione aquí en Honduras, la terciaria, que es la universidad, básicamente esa es la terciaria, la universidad. Entonces, nos hemos comprometido a hacer una educación primaria que sea accesible para todos y que sea gratuita. Dígame, Iris. Abogada, con respecto a lo que acaba de mencionar, por ejemplo, si la universidad es de acceso público, ¿verdad? Y ¿y cómo es? Gratis, ¿verdad? Gratuita. No, la universidad que es la terciaria solo tiene que ser de acceso para todos. Ok, de acceso para todos. ¿Qué pasa con la Universidad Autónoma con el examen de admisión? Ok. ¿El examen de admisión? ¿Es un filtro o es una limitante? Es un filtro. Es conocido a nivel mundial como filtro, los exámenes de admisión. Lo que sí nos hemos obligado a hacer, eso por medio de compromisos en la UNESCO, es que siempre que ese filtro tenga un alto porcentaje de reprobación, tenemos entonces que revisar la primaria y la secundaria. Eso es lo que nos hemos comprometido a hacer, porque significa de que si usted no pasa el filtro, es porque hay un fallo en la primaria y en la secundaria. Porque de eso estamos hablando, ¿no? O sea, le están pidiendo que usted sume y reste, que multiplique y no sabe hacerlo. Y muchos dicen, pero es que yo no necesito eso para ser abogado. Ok, ¿cómo me va a hacer el cálculo de los honorarios? ¿Cómo me va a hacer el cálculo de las penas? Pero es que a mí no me gusta la matemática, soy abogado. Buena suerte, pásenme esas clases y después hablamos, les digo. A mí tampoco me gustaba hacer los cálculos, pero los aprendí a hacer. Alguien me los tuvo que enseñar, ¿no? E incluso las estadísticas, ahora. Correcto. Todo eso es importante. No me gusta la historia, entonces yo lo que quiero es estudiar tecnología porque no me gusta la historia. ¿Será que es que no existía tecnología? Ahorita es que la inventamos nosotros, ¿verdad? Entonces eso son chips que tenemos que ir cambiando y cuando nosotros no pasamos los filtros, pues puede ser que si el porcentaje es un porcentaje reducido sea una deficiencia del alumno, pero si el porcentaje que se quede en ese filtro es, supuestamente la estadística que debería de existir es 75% o más debería de pasar el filtro. Si menos del 75% pasa el filtro, entonces hay problema en el sistema. Y usted lo puede ver muy fácilmente. Usualmente si vienen de escuelas bilingües, pasan el filtro. ¿Qué será? ¿Qué es el ingrediente wow que hace que todos los de las bilingües pasen y el resto no? Los que vienen de las públicas. No pierden clase. Tienen una no educación más personalizada. El material didáctico es mucho mejor. Bueno, las escuelas privadas se encargan de darle los materiales y revisión de las clases que van a impartir los maestros, porque ellos están vendiendo eso, educación, mientras que el Estado no se ha preocupado porque nosotros tengamos una buena educación y en sí, aparentemente no le interesa que nosotros tengamos una buena educación y los maestros también que no ponen de su parte. Disculpa, ¿verdad? Si hay compañeros que son maestros, pero la verdad, abogada, es que yo vengo de un pueblo. En mi pueblo yo miraba la dedicación que se toman los maestros hasta para presentar su plan. Y si usted se fija ahora, los educadores que han ido saliendo con el tiempo no se quieren tomar ni la molestia de presentar un plan. Entonces, ¿qué pasa? No es que sea algo más moderno. Hay cosas que para mí deberían de seguir porque han causado un efecto favorable. Pero si venimos y queremos modernizarnos, haciendo a un lado lo que le ha hecho bien
a la educación, creo que debería de seguirse aplicando con técnicas modernas, que es diferente. Correcto. Dalila, ¿me quería agregar algo? Sí, agregas a lo que decía Iris. Vaya, yo ya soy un poquito mayor. No había tantos medios como los que se goza hoy, que una más fácil para aprender y enseñar. Y aún así uno ve tantas debilidades en el sistema, entonces quienes están manejando el sistema. Mis profesores se preocupaban tanto y que había, no había ni fotocopiadoras en mi pueblo. Escribíamos hasta que yo estuve en sexto grado, hubo pizarra acrílica, era pizarra con tiza. Y mis maestros hacían una letra tan bonita y enseñaban tanto. Luego fui a ciclo y los maestros con una disciplina. Cuando yo llegué a bachillerato, yo no tuve problema. Ya tuve que salir de mi pueblo para estudiar bachillerato porque no había. Pero yo me fui de un sistema de ciclo común público y todos mis compañeros tropezaban en matemáticas y en química y en física y a mí no me costaba. Y me decían, Dali, es que vos... No, yo llevaba una base muy buena y venía de un sistema público, pero ahora no. Hoy solo son huelgas, hoy solo son, todo les molesta. Y yo digo, puchica, mis profesores tenían tan complicado todo antes, con menos cosas para hacer más factible. Hoy podés interactuar en una clase, les puedes poner un video en YouTube y ya se calma un poquito el maestro. Y antes el maestro era enseñar, enseñar y enseñar. Entonces, esa parte en el sistema de formar los educadores falló. No puedo estar más de acuerdo con las apreciaciones que ustedes han tenido porque, o sea, la única razón por la cual nosotros tenemos una proliferación de los sistemas privados ahora de educación ha fallado, así de sencillo. Si el público no hubiera fallado, nosotros seguiríamos yendo a la escuela pública. Y no me voy tan lejos, mis propios tíos, mi mamá sí fue escuela privada, la metieron en una escuela de monjas, a ella y a su hermana. ¿Sí? Pero los varones fueron a una escuela pública, ya fueron al central. ¿Se imaginan? Ahora que usted piensa en meter a su hijo al central, yo creo que todos quedarían así como, uy, a meterlo al central está difícil porque ahí hay un montón de pandilleros y ahí amenazan y no sé. De ahí se graduaron mis tíos y sabían leer, sabían escribir, sabían matemáticas, sabían geografía, hacían competencia. Me acuerdo cuando yo era chiquita, y empezaban mis primos ya a estudiar geografía, entonces ellos se ponían a preguntarle, a ver, ¿cuál es la capital de no sé dónde? Y ellos no tenían el libro enfrente, era que se lo habían aprendido desde la escuela. Entonces, ¿por qué el central pasa de ser el lugar de donde salían los empresarios, los políticos, los financieros? O sea, eso, a ser ahora los que salen las maras y pandillas. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ha habido ese cambio tan drástico? Yo creo que hemos tenido un fallo en educación masivo nosotros, pero masivo terrible, terriblemente masivo. Entonces, eso es algo que nosotros nos hemos comprometido a hacer. Nos hemos comprometido a nivel internacional a tener una educación primaria accesible para todos. Eso quiere decir si usted no puede ver, si usted no puede escuchar, si usted es discapacitado, no puede usar sus piernas, usted aún así debería de poder tener acceso a esa escuela. Eso es número uno. Y número dos, la primaria tiene que ser gratuita. Eso nos hemos comprometido nosotros a hacer en Honduras. Que nosotros lo estemos haciendo. Vamos a ver, primero me subió la mano Rommel, después Ana y después Dayá. Así que en ese orden vamos. Rommel, cuente. Buenas noches, abogada y compañeros. Un gusto saludarla, abogada. Yo considero, abogada, de que la situación no directamente es del gobierno. Usted bien sabe, abogada, que no soy pro gobierno, pero en este momento puedo decir, abogada, de que el verdadero problema de la educación no radica en el gobierno. Y se lo digo porque, abogada y compañeros, usted va por la calle y aunque digan que la música no influye, ni las novelas no influyen, ni la televisión no influye, es una total mentira. Y eso es lo que están aprendiendo los niños en este momento. Porque como yo comentaba en un pasado, abogada, andaba, bueno, hace varios años no tenía vehículo y andaba en un transporte público. Cuando de repente va una niña
y la niña cantando, somos felices los cuatro, yo te presto a tu mujer, vos la mía, yo me presto, y la mamá aplaudiéndole, qué bello canta mi hija. Entonces, el problema, abogada, radica en casa, y de ahí vienen muchos problemas. Por ejemplo, abogada, uno de mis tíos es ingeniero mecánico industrial. Lastimosamente, por cuestiones de política, no se pudo colar más que dar clases. No pudo continuar con su carrera, pero se especializó y él da clases de física, química, matemáticas, de esas clases muy, muy complicadas, la verdad. Pero él dice, por ejemplo, es una persona brillante en lo que hace y él le enseña a sus educandos. Pero ¿cuál es el problema, abogada? Él tuvo una vez un problema con un joven. Él se quedaba porque nunca iba a clases, no estudiaba, sus exámenes no servía, no sabía nada. Entonces le empezaron a llegar mensajes al teléfono celular diciéndole, si no lo pasas, te matamos. Entonces él dijo, también no lo voy a pasar. Y en efecto, abogada, en el vehículo en el que él andaba, le hicieron el primer atentado. Entonces, ¿qué dijo? Yo tengo 2 niñas, las cuales dependen de mí, mi esposa depende de mí, y voy a pasar a este tipo, pero yo me voy a dar cuenta que este tipo va a ser él me lo dijo, abogada, de una forma bien despectiva, pero va a ser una persona que no va a hacer nada en su vida. Por ejemplo, abogada, hace poco venía también de hacer mandados, ¿verdad? Como a las 5 de la tarde, y venía con Patricia. Cuando de repente, abogada, yo voy en el semáforo que para mi lado está verde y se atraviesa un bucero, casi me pega, y otro carro, camioneta color negro. Cuando de repente le digo a Patricia, agáchese, porque le empezaron a hacer disparos. No mataron al tipo este, pero estuvo a punto, pues. Entonces, abogada, nosotros no resistimos nada cuando la crítica va directa a nosotros. Entonces, por lo menos yo, abogada, estuve en una escuela privada y lastimosamente me pasé, siempre era privada, pero no tenía el calibre, por así decirlo, en ese momento de la escuela en la que estaba. Estuve en el San Francisco. Y el central, abogada, mi mamá salió del central. Mi mamá es una eminencia en lo que hace. Mi papá también. Y no fue necesario que ellos fueran a la universidad, porque salían muy preparados. Y mis tíos salieron del Luis Bográn, otra institución, abogada, que era totalmente respetada. Pero lastimosamente el valor familiar se ha perdido. El valor moral se ha perdido. Entonces, al gobierno, abogada, considero de que al gobierno le interesa mantenernos brutos, porque somos más fáciles de manipular. Siempre usted va a escuchar, mira ese tipo con saco y corbata. Se sienten inferiores cuando ven una persona así. Y tal vez porque va a un evento social y no es nada, ¿verdad? Pero al final de todo eso, y como usted decía ayer, abogada, a nosotros nos gusta más que nos vengan a decir las cosas de afuera que un mismo hondureño nos diga. Entonces, el enemigo del hondureño es otro hondureño. Gracias. Muy buenas las apreciaciones de Rommel. Rommel les acaba de decir 2 instituciones públicas, 2 escuelas públicas, que de ahí antes salían eminencias, empresarios, ingenieros, abogados, médicos, y ahora usted, cuando le dicen... Presidentes. Presidentes, sí, presidentes. Y ahora usted mira esos centros y lo que sale son mareros, niñas embarazadas, drogas, alcohol, o sea... Y sí, lo que dice Rommel es tan importante, la familia la hemos dejado de lado, no nos importa, o sea, no, es que ahora yo soy mamá y papá, o yo ahora soy papá y mamá. Les digo yo, no señores, usted puede ser un super papá y puede ser una super mamá, pero usted nunca puede ser mamá y papá a la vez. Y mucho menos decirme que su hijo está súper bien criado si literalmente el que lo cría es la televisión. No es cierto, no es lo mismo. Ah, no, porque mi mamá me ayuda, que es la abuela del cipote. Ustedes han visto cómo crían los abuelos. Por más estrictos que fueron con nosotros, con los hijos, son las 6 de la noche y teníamos que estar ya comidos, cenados con la tarea hecha y todo. Los nietos, quiero ver Mickey.
quiero un cono, quiero tal cosa, y ahí va el alcahueta del abuelo. Entonces no es lo mismo ser abuelo a ser papá, no es lo mismo. Y nos han tratado de convencer que sí se puede, todo se puede, y no sé qué. No, y es tan crucial eso de la crianza de los niños. La siguiente en hablar me va a ser Ana y luego Dayana. Abogada, bueno, si se supone que la educación es gratuita, eso creo que le queda muy grande al gobierno porque hay mucha gente que no tiene acceso pero ni a un celular, más en las áreas rurales, pues. Inclusive aquí en la capital hay personas que no tienen ni para una bolsa de café, por decirlo, peor para comprar una recarga, que es ahora la clase online. Entonces como que les queda muy grande eso de decir la educación es para todos y gratuita, porque también en una escuela pública ahora le piden desde que hay que pagarle a la aseadora, que hay que pagarle al vigilante, que hay que cobrar matrícula, que material. Entonces de gratuita creo que solo queda el título nada más. También cierto lo que dice Ana. Dígame, Dayana. Buenas noches a todos. Eso es cierto, abogada, porque mi mamá nos cuenta, mi papá, de que antes más eran doble de jornada, ¿verdad? Y que era tanto, como dicen, donde la cabeza solamente está ocupada, no entra el diablo como tal, va. Y hasta los ponían hasta sembraran tantas cosas y parte de los maestros tenían parte de la autoridad y ahora hasta los mismos niños amenazan a los padres como tal. Como decían mis compañeros, el amor, los valores, es cierto, en la casa se enseñan, pero hay veces, vaya, en la casa se enseñan, pero también uno no puede estar donde sus hijos anden, por ejemplo, en las escuelas hay otro tipo de enseñanza y como somos el ser humano, pero creo que a veces yo digo que lo peor que ha creado Dios es el ser humano, somos tan destructores, somos los que arruinamos todo, literalmente. Entonces, es bien difícil estar con los niños, la evolución, la tecnología, es como más difícil hace la situación aquí en todos los lugares, creo. Y sobre todo la educación, vaya, antes yo me acuerdo que yo llevé cívica, los valores, todo eso, esa clase la perdieron, ya ni existe, dígame. Antes hasta uno lo ponían a costurar, que no sé qué, esto ahora ni eso. Ahora la gente estudia voy a estudiar medicina porque voy a ganar más dinero. No es por vocación ahora, es raro el que estudie algo por vocación. Los maestros, no es bonito ir a una escuela que digan, vayan, estudien y vean de tal página a tal página. Eso mejor no nadie estudia, creo yo, y me pongo a leer los libros. Entonces, a falta de educación, es por eso que ahora los colegios, escuelas públicas, es que hay más delincuentes porque no hay una educación. Ya perdimos hasta los temores como tal. Antes, dice mi mamá, que ella caminaba todo el centro de Tegucigalpa con Mayagua de noche, y ahora en el mero día a las 12 lo están asaltando uno y hasta en los meros moles. Entonces, todo va unido, unificado, los temas como tales. Y como decía mi compañera ahorita, que eso de la educación gratuita, ahora está que mire que hay que pagarle, como decía, la aseadora, que copias, que no sé qué, y los libros gratuitos, las copias gratuitas. Hay niños que hacen el sacrificio de por horas caminar a ir a la escuela y como dice usted, en una clase anteriormente estábamos hablando por qué le damos libros a gente que quizás sí tiene la capacidad de comprarse un libro, a niños que hacen el sacrificio, que ni un uniforme tienen ni zapatos. Correcto, nada más, abogado. Correcto. Bueno, les doy el tercero y luego le doy la palabra a Cristian. La tercera obligación que nosotros tenemos que hacer por este principio de la responsabilidad es asumir las consecuencias. Eso de lo cual ustedes me están hablando son consecuencias que nos ha dejado el no respetar ese derecho a la educación gratuita que tiene que ser
accesible para todos y que debería de ser de calidad. Entonces, debido a que nosotros no hemos hecho eso, primero tenemos que asumir la consecuencia de tener este país como lo tenemos. Alumno mío que me escribió Honduras sin H, o sea, eso yo creo que va a ser como mi trauma más grande de todos los traumas que tengo de educadora. Ese va a ser mi trauma más grande, que un alumno me escribió Honduras sin H. Esa es una de las consecuencias que nosotros tenemos que aceptar. Pero la otra consecuencia que va muy de la mano, que debemos de aceptar, es si llegan a juzgarnos a nosotros por esa falta de educación ante casos que pueden darse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, o ante la misma Corte Internacional de Justicia, porque estas son responsabilidades que nosotros nos hemos autoimpuesto y como no las hemos seguido, entonces nos pueden demandar por no haberlas seguido. Y esa demanda, ya han existido demandas similares, tengo que decirles eso, que sí han existido demandas similares por cuestiones de educación y de salud a nivel mundial, no en Honduras. Y la resolución usualmente, primero que todo, tienen que resarcirle el daño al que realmente inicia la demanda, ¿no? Pero luego vienen cambios educativos profundos que se han hecho debido a este tipo de demandas. Le cedo la palabra a Cristian. Díganos, Cristian. Abogada, fíjate que estaba leyendo que Naciones Unidas, perdón, dio un comunicado hoy sobre lo de las sedes. Eso se podría interpretar como intervenir. No sé si lo leyó, dice el Sistema de Naciones Unidas hace un llamado respetuoso al Estado de Honduras a revisar la compatibilidad del marco constitucional y legal de las sedes con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo sostenible. Vamos a leerlo, porque ya lo estoy buscando, entonces ya lo vamos a leer. Lo sacaron por Twitter, dice acá. Vamos a ver quién es el que lo saca. Okay. Es la oficina regional. Ok, por aquí empecemos. Ustedes cuando estudiaron Derecho Internacional 1, espero que hayan visto la diferencia entre trabajar para la ONU y trabajar para una oficina regional de la ONU. ¿Hablaron de esa diferencia? Si no la hablaron, la diferencia es que cuando usted trabaja para el sistema de Naciones Unidas, eso significa que usted va a estar en las oficinas principales de Naciones Unidas. Eso significa trabajar para el sistema de Naciones Unidas. Si usted trabaja en una oficina regional de Naciones Unidas, eso es completamente distinto. ¿Por qué? Porque usted está trabajando para, por decirlo así, para una satélite de Naciones Unidas. Tiene que hacer varias cosas para poder trabajar en esa satélite. Número uno, no puede ser nacional del país donde está usted dentro de esa oficina, porque obviamente entonces a usted le importaría Honduras y no le importaría Naciones Unidas. Entonces, eso es número uno. Número dos, usted tiene que ser respetuoso de las leyes que sean emitidas en ese país. ¿Sí? Entonces, si usted está en Honduras, tiene que respetar las leyes de Honduras. Y lo tercero es que cuando usted lanza comunicados, ustedes van a ver que ahí dice Naciones Unidas, pero abajo dice Honduras. Eso significa que no fue aprobado por nadie en Naciones Unidas. Eso fue un comunicado que está haciendo la Oficina Satelital de Naciones Unidas. El impacto que este comunicado tiene en nosotros los abogados es 0 a la izquierda. Negativo 20, si usted quiere ponerlo de alguna manera. Esto a mí no me dice absolutamente nada. Gracias por hacer el comunicado. Se lo agradezco mucho. Ah, pero es que tengo que presionarlo porque mire, ahí me sale el logo de Naciones Unidas. Ahí está el comunicado, se lo estoy enseñando. Ahí sale el logo de Naciones Unidas. Sí, señora, pero ahí al lado del logo de Naciones Unidas, abajo dice Honduras, que significa que es una oficina regional, que significa que no está hablando en nombre de Naciones Unidas. Bye, thank you, thank you. Eso es lo que realmente estamos diciendo. Entonces, son altamente políticos estas oficinas regionales, altamente politizadas. Usualmente tienen un componente antigobierno, usualmente. Ya sea que el gobierno es de derecha, ellos se tienden a ir por la izquierda. Si el gobierno es de izquierda, se tienden a ir por derecha.
Eso ustedes lo ven en la Oficina Regional de Naciones Unidas de Venezuela, por ejemplo, que son ultraderecha. Siempre están jugando al abogado del diablo, ¿sí? ¿Qué es lo que sí podemos decir que cuando ellos lanzan este comunicado? No es que están haciendo una intervención porque Honduras ha aceptado que existe esa oficina acá. Nosotros les tenemos que hacer una invitación y les tenemos que ceder parte de nuestra tierra para que ellos tengan sus oficinas acá. Entonces, ellos son invitados nuestros. Pero así como son invitados nuestros, le podemos decir, disculpe, está extralimitándose. Tiene que dejar de hacer esas declaraciones. No va dentro de sus competencias. ¿Que Honduras se va a atrever a hacerlo? No lo creo. No creo que Honduras se atreva a hacerlo. Por algo muy sencillo. Dependemos económicamente de ellos. Vamos y volvemos al mismo aspecto de por qué nosotros dependemos de estas ayudas. ¿Sí? Esa para mí es la pregunta más grande que nosotros deberíamos de tener cada vez que nosotros decimos que a nosotros no nos deberían de decir qué hacer. Sí, pero es que ellos nos dicen qué hacer porque ellos nos dan el dinero y nos están diciendo qué hacer con ese dinero. Esa es la cosa que deberíamos de verlo y de enfocarnos bien. Entonces no puede ser considerado una intervención por el hecho de que nosotros los hemos invitado. Si nosotros no lo hubiéramos invitado y solo vinieran a dar declaraciones, ahí es muy distinto. Pero ellos están aquí invitados por nosotros. Dígame, Ron. Abogada, cuando estas organizaciones se dan cuenta de que el dinero no es destinado para los proyectos a los cuales el gobierno proyecta con este dinero, ¿qué pasa? ¿Por qué siguen dando dinero? O ellos asumen bueno, es más, como usted dice, ellos entregan dinero a cambio de algo, no es gratis la situación. Entonces, pero aún así, abogada, sabiendo de que yo soy una persona con mucho dinero, que le presto a X persona para que ayude a su comunidad, pero se lo queda a él. Entonces, el hecho del por qué siguen todavía dando y otorgando dinero. Es por la misma razón que usted dice, por lo que, con las consecuencias que, o con, ¿cómo le podría decir, abogada? Con los estándares que ellos dicen que van a hacer esto. Por eso es que siguen dando dinero, abogadas, aún sabiendo cuando hay una malversación de fondos. Bueno. ¿Por qué ellos siguen dando dinero? Primero que todo, ellos antes solo daban el dinero. Ellos antes solo venían y decían, aquí están 100 millones. Ahora, que ya están un poquito más vivos, que ya estamos un poquito más vivos, lo que hacen es que le dicen a usted, aquí van los 100 millones, pero esos 100 millones no se lo puedo dar yo en efectivo. Se lo puede dar en cemento, en varillas, en zapatos, en libros, sí, depende de la donación que estemos dando. Ese fue como el segundo paso que hicieron. El tercer paso que hicieron es, aquí no solo es que va las varillas y el cemento y no sé qué, sino que yo voy a ir a entregarlas en físico a la persona que tiene que recibirlas y yo voy a ir y voy a hacer evaluaciones dependiendo de qué es lo que sea el proyecto, voy a hacer evaluaciones para ver si se está siguiendo. Esos son como los 3 pasos que podemos decir que han tomado para tratar de evitar que se dé tanto robo, que se dé tanta corrupción. ¿Qué es lo que hemos visto, sin embargo? Un presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas se robó tanto dinero que ahorita está preso. Están oyendo eso, ¿verdad? Un presidente de Naciones Unidas de la Asamblea General ahorita está preso por haber robado dinero. El hijo de un secretario general de Naciones Unidas está preso por haber robado dinero y haber hecho actos de corrupción y malversación de fondos de Naciones Unidas. Entonces, cuando ustedes hablan acerca de la corrupción, créanme que yo también pensaba que en estas instancias, en estos organismos, yo iba a encontrar personas que estaban hastiadas de la corrupción y que ellos querían combatir la corrupción. Pero lo que me he encontrado estando en esas instancias es que la corrupción pasa de ser en lempiras a ser en dólares y en euros. Esa es la diferencia. Y tenemos gente que quiere trabajar y que es muy limpia y muy honesta y que quiere que las cosas salgan bien. Y tenemos gente altamente corrupta. Entonces ese es el gran problema que tenemos. Muchas veces la corrupción que nosotros hemos visto que se da en Honduras tiene el componente de alguien que es el que tiene que darlo, ya sea cooperación española, cooperación suiza, cooperación de la Unión Europea, cooperación de lo que usted quiera, inclusive de Naciones Unidas o de la OEA,
tienen el componente nefasto de que ellos también están metidos en la jugada. Ellos no se pudieran robar las cosas tal como las están mandando hoy en día si ellos no estuvieran también metidos en la jugada. Entonces, esta cuestión de la corrupción, miren muchachos, yo no sé si ustedes vieron en Derecho Internacional Público 1, yo sí se los enseño cuando les doy esa clase, pero en Derecho Internacional Público ustedes tienen que ver además cuáles fueron los tratados que no lograron firmarse por ni un tan solo Estado y cuáles son los comités que han fracasado. Y adivinen cuál es uno de los que ha fracasado y el tratado que ni uno firmó, el tratado en contra de la corrupción. El comité formado para el tratado en contra de la corrupción se cerró, fracasó a nivel mundial. Entonces, esas cosas son las que nos deberían de abrir los ojos a nosotros y darnos cuenta que la corrupción no es un tema de Honduras, es un tema de todos y no va a parar hasta que nosotros no la paremos. Así de sencilla es la cosa. Bueno, muchachos, súper interesante la clase del día de hoy. Los dejo entonces para que el día de mañana hablemos sobre más de estos principios. Si no me equivoco, mañana nos toca las cuestiones de la equidad y de la buena fe, que son muy interesantes, al menos para mí, y la teoría gringa y la teoría francesa acerca de cuándo inicia esa obligación. Entonces los dejo y les deseo una muy buena noche, que recuperen sus horas de sueño. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.